Hola, buen día. Bienvenidos sean, como todos los días, hoy a esta emisión 165 de Política a la Mexicana, correspondiente a este viernes 22 de septiembre. Y hicimos este fondo musical, Te solté la rienda, de José Alfredo Jiménez. La queríamos oír también en la versión de Maná porque nos encanta igualmente, pero esta la sentimos más mexicana. Y tiene dedicatoria especial para la partidocracia, esa que creía tenernos sometidos y que hoy está contra la pared ante el clamor ciudadano mexicano que exige que se le cancelen las multimillonarias prerrogativas que sirve por no hacer nada más que atentar contra la democracia y contra México mismo. Pero antes de entrar en esta materia, quisimos justificar el motivo de la melodía. Queremos platicarles sobre el fallecimiento, el deceso del maestro Juan Nicolás Callejas Arroyo. Se fue, ya no está. El hombre, el líder, el cacique para otros de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, aquí en la entidad veracruzana, a quien con una gran historia, como líder, como político, será la propia historia la que en su momento lo juzgue. De él hay mucho que decir. Más de 30 años al frente, bajo el control o sobre el control de la sección 32 del CENTE. Y un hombre que fue lo que quiso dentro de la política, diputado local, federal, hasta por 3 veces en cada una de ellas, siempre aquí en el Congreso Estatal, teniendo el control de la famosa Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, y también controlando hasta el pasado reciente de la docena trágica, la Secretaría de Educación de Veracruz, donde ponía y quitaba a los propios titulares y de ahí para abajo. Todo eso bajo su control. Hasta que un día de esos se le cruzó en su camino la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la violenta CENTE oaxaqueña, que ciertamente lo puso contra la pared, porque motivó, alimentó, detonó esa inconformidad del magisterio federal que controlaba el profesor Callejas Arroyo, y se le rebelaron, se le insubordinaron, se sublevaron, no en la medida que acostumbra hacerlo la CENTE, porque siempre lo dijimos en esos momentos, que nuestros maestros veracruzanos no están hechos ni programados, ni educados, ni son proclives tampoco a la violencia, pero sí supieron que habían estado sometidos por tanto tiempo y que era la oportunidad para liberarse. Y no lograron la liberación total, pero sí cambiaron la historia. Hubo un Juan Nicolás Callejas Arroyo, de antes, durante y después de la CENTE. Y esto lo afectó también anímica, física y mentalmente, porque de pronto le tomaron las oficinas, la sede del edificio sindical que está allá por Macuiltepec, en las faldas del cerro de Macuiltepec, muy cerca del Hospital de Cancerología Estatal. Y Callejas Arroyo, decíamos, hizo lo que quiso. Por ejemplo, en Misantla, él, hasta hoy supimos que había nacido en Nautla, pero su sede, la sede de su feudo más bien era Misantla, donde ponía y quitaba alcaldes, diputados locales. Pues las últimas elecciones las perdió. Incluso en una de ellas quiso hacer alcalde a su hermano Ricardito, uno que estuvo en las Chuapas y fue diputado también plurinominal, y no, ganó en las urnas, perdón. Y allá posan los restos, descansan los restos
No sabemos si los suyos serán llevados también allá. Allá reposan los restos mortales de su tío, Alfonso Arroyo Flores, que muchas escuelas en el estado, y por acá no es la excepción, llevan su nombre. Él fue el primer cacique de la sección 32 y el tío, Alfonso Arroyo Flores, le heredó los bártulos de la sección 32 del CENTE, como Juan Nicolás Callejas Arroyo intentó, pero no logró al 100% heredarle la estafeta de la sección 32 del CENTE a su hijo Juanito Nicolás Callejas Roldán, actual diputado local plurinominal, coordinador de la fracción del PRI en la 64 legislatura, y que no le llega al padre ni a los talones. No tiene la capacidad, la entereza, la estatura, las tablas, ni la sensibilidad que tuvo el padre, un viejo zorro de la política veracruzana, y ya platicaremos en su momento del destino que le espera al Juanito Nicolás Callejas Roldán, porque el fuego enemigo y el fuego amigo, empezando por el actual secretario general de la sección 32 del CENTE, Lázaro Medina Barragán, lo van a eliminar. Lázaro Medina, cuando Juanito Nicolás Callejas Roldán fue secretario general de la sección 32, era Lázaro Medina Barragán el poder tras el trono. Ahí lo puso el padre Callejas Arroyo para que cuidara sus intereses políticos en la 32 y a su hijo. Pero hoy que Lázaro ya está en esa posición, que recuerdan ustedes que también entró casi como calzador, porque en ese Congreso Estatal de la sección 32 del CENTE, quien estaba programada para ser la secretaria general, impuesta por supuesto por su padrino político Callejas Arroyo, era la exdiputada federal Pati Peña Recio, que ya estaba programado. Y esa madrugada del Congreso, ya casi al otro día, porque se prolongó, ahí le echaron abajo a Juan Nicolás Callejas. Era ya los síntomas del debilitamiento del líder, del cacique, por esa influencia, por ese golpeteo de la CENTE, y le echaron abajo, y subió Lázaro Medina Barragán, el actual secretario general. Así ya estaba en esa decadencia Callejas Arroyo, y hoy no vemos por dónde su hijo Juanito Nicolás Callejas Roldán pueda mantener, sostener ese poder sindical, porque si no puede, como coordinador del PRI, ya ven que tuvo que ir a la Ciudad de México a ver a los senadores Yunes tricolores para que lo ayudaran, porque Yunes Linares, el gobernador, los ha chamaqueado tanto a él, coordinador del PRI, como a Amado Cruz Malpica, coordinador de Morena, y a Fernando Curi, disque coordinador de la fracción Esquirola, que no son más que dos o tres diputados locales. Es decir, no tiene Juanito Nicolás Callejas Roldán la estatura, los recursos para poder hacer frente a, si no ha podido controlar la fracción, es decir, no ha podido hacer sentir su peso específico político para defender los intereses del PRI ahí en el Congreso Estatal, mucho menos los va a tener para controlar a esa jauría, perdón por la expresión, que se le van a venir encima ahora que su padre ha muerto y se queda prácticamente a la deriva como el poder tras el trono que se suponía era en vida de su padre, de la sección 32 del CENTE. De Juan Nicolás hay que decir que fue un tipo agradecido, porque al tío Alfonso Arroyo Flores no solamente le impuso el nombre a muchas escuelas en la entidad, sino que cada año aniversario de su muerte organizaba en Misantla una multitudinaria
reunión de maestros socios de la organización sindical de todo el estado que confluían allá, una ciudad, un pueblo, Misantla, que invadían de autobuses que transportaban a todos esos maestros que ya no alcanzaban a entrar hasta la ciudad, se quedaban en las goteras, de ahí caminaban los maestros hacia el cementerio donde descansan los restos del tío Alfonso Arroyo Flores, y ahí celebraban una ceremonia luctuosa en memoria de ese hombre al cual Juan Nicolás Callejas Arroyo siempre le guardó lealtad, quizá al único que se la guardó en su vida, porque los intereses políticos que defendía pues estaban por encima de cualquier lealtad al mismo PRI, que le dio también todo, y cuando pudo también le pegó de patadas a ese pesebre. Pues no fue la excepción de la regla, esa es la norma, desgraciadamente, en la política, política esta, política nuestra, política a la mexicana, y la historia lo juzgará a Juan Nicolás Callejas Arroyo, que en paz descanse. Pero mientras tanto, esta historia sindical de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, todavía no termina. Hay mucho que escribir sobre ello, mucha agua falta por correr debajo de ese puente de la sección 32 del CENTE, y ya ojalá Dios nos preste vida para narrarles lo que venga, porque están por venir muchas cuestiones jamás vistas, y va a ser un fenómeno que va a provocar incluso desbandadas y pleitos internos, que ya no hay líder, ya no hay mano dura, ya no hay cacique que meta orden en la sección 32. Y si alguien va a fortalecerse debido a esta ausencia de ese liderazgo, este se llama Lázaro Medina Barragán, el actual secretario general de la sección 32 del CENTE, que para el próximo, las próximas elecciones del 18 se va para diputado local o federal plurinominal, y Juanito Callejas Roldán va a llegar hasta ahí cuando termine la diputación local que tiene en este momento. No habrá más callejismo en la sección 32, porque si su padre, Callejas Arroyo, confrontó traiciones de mucha gente que hizo él, los llevó al poder y quisieron arrebatárselo, y pudo eliminarlos, pudo hacerlos a un lado, y son muchos ellos los que así lo intentaron. Juanito no tiene la estatura, ni la capacidad, ni los recursos, ni la inteligencia, ni la sensibilidad, ni el coraje para poder ejercer ese liderazgo, porque el maestro socio, en general el maestro, no es domesticable, simplemente es disciplinado, así vamos a llamarle, y en la sección 32 llegó a estar domesticado, no hay duda, porque eran los tiempos de las complicidades, en que yo te apoyo, líder, pero tú, líder, me dejas también mis canonjías, como que me des nuevas comisiones, que mis ausentismos no procedan para levantarme actas administrativas, y que le dé yo la plaza a mi hijo, a mi hija, a mi amiguita, a mi amiguito, y en fin, todo era posible, hasta que también viene la reforma educativa, y ya un Juan Nicolás Callejas Arroyo, debilitado por la sección 32 y con la reforma educativa, empezó, y todavía peor, todavía hasta Javier Duarte de Ochoa, ya estando vigente la reforma educativa, todavía seguía teniendo influencia, porque complicidades con Duarte de Ochoa, que estaba muy ocupado robándose el dinero veracruzano, le dejaba todavía, aún en contra, yendo en contra Javier Duarte de la propia
Reforma y del propio Ejecutivo Federal y del propio Secretario de Educación Pública en turno. Y hoy las cosas son diferentes. Desde que llega al poder estatal un político que se llama Miguel Ángel Yunes Linares, con el que fueron amigos, pero llegado un momento, Callejas Arroyo tenía sus propios intereses y estaba muy comprometido con el PRI, que le había dado todo, y simple y sencillamente, todavía siendo precandidato Miguel Ángel Yunes Linares, se tomaron la foto, se habló mucho en esta segunda vez que fue, porque en la otra elección del 2010, a Yunes Linares, por mandato todavía del Bester Gordillo, a Yunes Linares lo apoyó la sección 56 del CENTE, que son maestros estatales, pero no la 32 de Nicolás, que se quedó en el PRI. Y en este 2016, de plano, se abrió Juan Nicolás Callejas Arroyo, ya con la maestra Elbester encarcelada, se abrió y se fue del lado del PRI, y se dieron unos entres verbales, mediáticos, Yunes Linares y Callejas Arroyo, pero con todo vaya, es decir, fuera máscaras, no eres mi amigo, eres mi enemigo, le dijo Yunes Linares. Y hoy sucedió algo que nos habla precisamente de lo que es de lo que es la política esta, política nuestra, política la mexicana, y con un político que gobierna Veracruz, como Miguel Ángel Yunes Linares, que ¿saben qué? Fue al velatorio de su enemigo político. Suena horroroso, suena confuso, pero la política es esa. Como decía Voltaire en el caso de la libre expresión, no estaré de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta con mi propia vida tu derecho a decirlo. Hoy Miguel Ángel Yunes fue a eso precisamente. Saludó a la viuda, a los hijos, a los líderes herederos aparentemente del poder de Callejas Arroyo, y fue acompañado por el secretario general de gobierno, Rogelio Franco Castán, por el secretario de Educación de Veracruz, Enrique Pérez Rodríguez. Llevó a su Estado Mayor para asistir al sepelio de un gran líder, a decirle adiós a un gran líder magisterial que en su tiempo fueron hasta correligionarios. Recuerdan ustedes cuando Miguel Ángel Yunes era protegido político del Bester Gordillo Morales, que lo hizo director del ISSSTE, lo hizo director de otras dependencias federales, diputado federal, precisamente cuando estando en el PRI el Bester, y era la coordinadora del PRI, de los diputados del PRI en San Lázaro, y gobernaba Vicente Fox Quesada del PAN. A el Bester la descubrieron apoyando desde la coordinación del PRI en la Cámara de Diputados que se votara y se aprobara la aplicación del IVA a medicinas y alimentos. Y esa fue en gran parte la causa de su expulsión del PRI, porque la acusaron de traidora. Bueno, pues se fue el Bester prácticamente a los brazos del PAN, que la cachó. Era una mujer también muy poderosa a nivel nacional, como lo fue a nivel estado Juan Nicolás Callejas Arroyo, y se fue Miguel Ángel Yunes con ella y la defendió, porque el Bester Gordillo tuvo una confrontación también muy dura con el entonces que se quedó como coordinador de la fracción del PRI en San Lázaro, en su lugar, Emilio Chauffet Chemor, que es gobernador del Estado de México y el precursor, el impulsor en primera instancia ya de la reforma educativa hecha ley, y ahí hubo mayor todavía roce con
los dos elvistas, como les llaman, a quienes le guardaron y le rindieron pleitesía a Elbester Gordillo Morales, y hoy ni quien la voltee a ver, vaya, a esa pobre mujer que cometió el error que cometen muchos políticos, que creyó también, como la Quina en algún momento dado, y otros, que ellos eran, que el sistema era por ellos, y no ellos por el sistema, y cayó. Juan Nicolás Callejas Arroyo supo navegar en esas agitadas aguas, y eso hay que reconocerlo. Murió con las botas puestas de su liderazgo, ya muy minado como su salud, pero murió así, siendo líder. Un gran líder con sus luces y sombras, como todo ser humano, porque por poderoso que pudiese ser alguien político, líder, cacique o lo que gusten, no deja de ser eso, un simple ser humano que, ¿lo ven? No hay nadie que sea eterno, nada es para siempre, y hoy entra a la línea de ser historia, y será la historia la que lo juzgue. Mucho más podríamos platicarles de Juan Nicolás Callejas Arroyo, pero ya será en otra ocasión. Descanse en paz el maestro, el líder, el cacique para otros, Juan Nicolás Callejas Arroyo, que murió a los 73 años de edad, y la historia a ella y a nadie más corresponderá juzgarlo. Muchos maestros han expresado su pesar por esa pérdida, otros no alcanzan todavía a entenderlo y no saben si la muerte de Callejas Arroyo será para bien o para mal de ese gremio de la sección 32 del CENTE, el sindicato magisterial más grande del estado de Veracruz, de México, y a nivel nacional y a nivel internacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, el más grande de América Latina, con más afiliados que cualquier otro sindicato. Y pues esperemos a ver qué sigue sucediendo. Les decíamos que todavía hay mucha agua que va a correr, seguirá corriendo bajo ese puente de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y los sismos del 7 y del 19 de este mes, de 8.2 y de 7.1 grados en la escala de Richter, han sido algo, primero, dolor, pena. Todavía no salimos de ese dolor por la pérdida de tantas vidas humanas, muchos lesionados, pérdidas materiales también incuantificables. Todavía se están desarrollando los censos correspondientes para poder iniciar las labores de reconstrucción. Lo que se pueda reparar se va a reparar, lo que haya que demoler se va a demoler, lo que se cayó por sí solo con el impulso, el efecto, la onda expansiva de esos movimientos telúricos, pues habrá que levantar los escombros como ya se están levantando. Pero algo que enternece, que nos hace sentir orgullosos de esta nuestra patriótica mexicanidad, es esa solidaridad mexicana que ha traspasado nuestras fronteras y, fíjense ustedes, ha contagiado al mundo de solidaridad. Les decíamos ayer cómo de todas partes muchos países enviaron apoyos con personal especializado en rescates, búsqueda, y
equipo, perros incluso, para el mismo objetivo, pero también ayuda material, ayuda económica. Y por todo el mundo han surgido expresiones que conmueven, vaya. Creo que los mexicanos somos bien nacidos, de eso no tengo duda. Y esto lo reflejamos en esas circunstancias de apremio, de tragedia, de contingencias. Y ahí estamos, como estamos ahorita, unos aportando lo que podemos en cuanto a despensas, otros llevando sus propias herramientas para involucrarse de aquí, de Minatitlán, de Veracruz, de todos lados han ido conciudadanos, paisanos, a poner su granito de arena, a ver qué pueden hacer, cómo pueden ayudar. Vemos las cadenas humanas que se forman para ayudar a que no solamente el apoyo de los víveres, sino también para cubetas llenas de escombro, de cascajo, como dicen otros, para ir sacando, ir buscando a los que todavía están desaparecidos. Y hoy por la madrugada un hecho que la verdad también le decíamos, esa sensibilidad del mexicano, su nobleza, un corazón grande, maravilloso, extraordinario. Cuando logran sacar a un sobreviviente, ¿saben qué? Se pusieron a entonar nuestro glorioso himno nacional. Algo que ese es México. Y México no es digno. Decíamos también, no es digno de tener a esa clase política, a esos gobernantes que traicionan la confianza del pueblo, la buena fe, que de buena fe sufraga, que de buena fe los oye, que de buena fe les expone sus problemas, sus necesidades, sus carencias y hasta sus exigencias, pero que finalmente hay que hacer una limpia. Y miren ustedes, otro tema que tenemos para hoy, precisamente el de la nociva por parásita partidocracia, que de pronto se cambió, de pronto se volvió generosa porque oye pasos en la azotea, porque todo esperaba la partidocracia que seguía, según ella, en caballo de hacienda rumbo al 2018, cuando de pronto, y por estos fenómenos naturales, por estas contingencias que está viviendo México, y con México todos los mexicanos y el mundo, que ocupa más en el mundo, en los extranjeros, que en la partidocracia que seguía indiferente al escuchar algo que empezó como un rumor: quítenle las multimillonarias prerrogativas a la partidocracia y que se empleen en la reconstrucción de los pueblos afectados, de los mexicanos que perdieron todo. Ahí indiferencia total, hasta que fue creciendo ese clamor, esa exigencia, ese ultimátum, cual bola de nieve. Y cuando sintieron que podría venírsele encima, hubo uno, el primero que levantó la voz, Andrés Manuel López Obrador de Morena, dijo: Morena va a donar el 20% de sus prerrogativas ya para el 2018, y que equivalen a poco más de 80 millones de pesos. También les explicamos que el Instituto Nacional Electoral dijo: no procede. No procede porque son recursos que, si bien autorizados por el Congreso de la Unión al presupuesto de egresos federal, están etiquetados al INE para que el INE los distribuya de acuerdo a las votaciones que obtuvieron en el último comicio federal los partidos políticos.
entonces no se podría hacer. Fue López Obrador el primero, le dijeron que no. Después, Enrique Ochoa Reza, del PRI y el PRD y el PANAL, se habrían reunido con Vianello, con Lorenzo Córdoba Vianello, el presidente del INE, para buscar una figura jurídica que permitiera que se hiciera esa aportación hacia el fideicomiso en favor y por los damnificados de los sismos y de otros fenómenos naturales como los huracanes, que se hiciera particularmente para los daños, para reparar y reconstruir todo lo que dañaron los dos últimos sismos. Y en eso andaban cuando decía el PRI que él aportaría aproximadamente 280 millones de pesos de un 25%. Propuso el PRI que fuera no el 20% de Morena que había propuesto López Obrador, no, se fue más arriba, que fuera el 25 o el 30%. Finalmente se plantó en 25, que con un equivalente a esa poda en sus prerrogativas de 280 millones de pesos. El PRD, el PANAL y todos los demás no dijeron nada, el PAN tampoco. Pero sale ante Alfonso Delgado Ranauro, el dueño, amo y señor del Movimiento Ciudadano. No, perdón, antes volvió a salir López Obrador y dice López Obrador: Morena no va a dar ni el 20% que propuse, ni el 25%, ni el 30% que propone el PRI de Enrique Ochoa Reza. Morena va a dar el 50% de sus prerrogativas. Y en eso estaban cuando salta Dante Delgado y dice: el Movimiento Ciudadano va a aportar el 100% de sus prerrogativas. Vaya generosidad de esta nociva partidocracia que ha sido un parásito que nos ha chupado la sangre financiera por muchos años. Y en eso están. ¿Cómo va a quedar? Pero aquí, lo decíamos ayer también, que no es lo que pudiesen arreglar con el Instituto Nacional Electoral, sino que esto se haga ley y que venga directamente del Congreso de la Unión, para que ya se establezca esa reducción y que quede ya el porcentaje que se establezca hoy, es decir, menos lo que van a dar para que para las próximas elecciones sea menor el monto, que no sean los 7,000 millones de pesos de hoy, sino que sea mucho menos. ¿Qué será? 3,000, un 50%, 3,500 millones, vamos a ponerle. Pero, pues, chuchas cuereras y cosas de la política esta, política nuestra, política la mexicana, la partidocracia no quiere que esto llegue al Congreso y que se haga ley. Tendrán que votarla por las circunstancias que están ahorita viviendo, que están en la víspera de unos comicios muy importantes, los del 2018, que dicen que será la madre de todas las batallas por la dimensión y por los cargos, empezando por la presidencia de la República y el mismo Congreso de la Unión, que van a estar a discusión en las urnas. Entonces, yo veo que lo quieren, precisamente, quieren evitar, ahorita sacrificando algo para no perderlo todo. Y no quieren que llegue el tema al Congreso, para que sea el Congreso el que vote, legisle y se haga ley los montos que van a recibir otra parte. Y yo decía ayer, lo que sueña un mexicano, ya encarrerados, pues que también se reduzca el número de senadores, diputados locales y federales plurinominales, ¿no? Porque también es una carga excesivamente pesada para México. Y finalmente sabemos para qué sirven los legisladores, tanto locales como federales, para hacer como que trabajan y simplemente van a beneficiarse de cobran por todo,
y comen, les decíamos alguna vez, como jamás en su vida habían comido y como jamás en su vida van a comer, porque todo pagado por el pueblo. Ahí en los restaurantes del Congreso, cada quien tiene su propio menú y piden, vaya, lo que jamás en su vida habían podido comer por el costo, y a veces ni les gusta porque no están acostumbrados al caviar, por ejemplo, y ahí desperdician la comida criminalmente. Bueno, pues todo esto tiene que cambiar. Hemos estado platicando con ustedes de que tenemos que tener mucho cuidado al sufragar. El 2018 decíamos, hay que cuidar, hay que pensar, hay que valorar, hay que establecernos una responsabilidad muy propia a la hora de hacer uso de nuestra llave de la democracia, que no es otra que la credencial para votar con fotografía. Pero los tiempos se están adelantando y los tiempos están alcanzando ya felizmente a la partidocracia, con esta situación que estamos viendo como, cuídate, decían, cuídate Juan, que por ahí te andan buscando, son muchos hombres, no te vayan a matar. Y aquí no son muchos hombres, es el pueblo todo, es la ciudadanía, es el electorado mexicano el que ya le está poniendo un hasta aquí. Por fin no se esperó a llegar a las urnas, simplemente ya es un clamor, decíamos, ya es una situación que no vemos, que tiene que resolverse, y que no se confíe en la partidocracia a que hoy decimos una cosa y mañana ya no nos acordamos, porque en este caso, fíjense ustedes que no va a suceder así, afortunadamente. Que se haga lo que tiene que hacerse, pero sobre todo que se legisle para que esto se convierta en ley y del Congreso Federal se venga hacia los congresos de los estados, que necesariamente y por ley tendrán que hacer lo mismo, porque lo que allá se vote y se legisle ya va a quedar por decreto registrado, lo va a registrar la Constitución General de la República, y tendrán que también ajustar, adecuar las constituciones generales de las 32 entidades, para que no les digan, para que no les cuenten, y esperemos que definitivamente esto nadie quite el dedo del renglón, porque hay que hacer ley, aunque quizá la violen, porque en México desgraciadamente las leyes se hicieron para violarse, pero lo que sí es cierto es que con esa nueva ley van a bajar, van a reducir las prerrogativas que hoy reciben los partidos políticos, y con ello también podría establecerse que sean menos los diputados, tanto locales y federales, como senadores plurinominales. Ojalá y no quitemos el dedo del renglón. Esto corresponde a nosotros, a los ciudadanos de México, para que se meta orden ahí donde hace mucho tiempo que se exigía meter orden, porque de plano nos tenían sobajados, nos tenían pisado, nos tenían la bota de la partidocracia puesta en el cuello, y no teníamos ni para dónde hacernos, porque nos decían que sí, pero no cuándo. Ojalá, insistimos, repetimos, que esto se lleve adelante, y ya empezaron ellos mismos, ya ahorita se están matando entre ellos mismos, están compitiendo a ver quién pasa por más comprensivo y más respetuoso de la petición del pueblo, de la ciudadanía, del electorado, y a ver quién le sigue a Dante Delgado, que ya, por cierto, Dante, con todo el demagogo que es, como todos nuestros ilustres políticos, ya hace tiempo que había propuesto, sabiendo que no iba a pasar, porque hizo la propuesta al Congreso de que precisamente se bajaran los montos de prerrogativas, o definitivamente se retiraran, y que cada partido viera a través de las cuotas de su militancia, o precisamente robando de las arcas que como partido gobierno administraran para poder subsistir, porque
pues él ya tiene resuelta su situación económica, Dante, y toda su descendencia, vida y por haber. Sabemos lo que hizo en Veracruz y de ahí le alcanzó hasta para comprar su propio partido, y ahora pues no le pregunte por el PRI porque es lo peor del mundo, pero gracias al PRI es lo que es y tiene lo que tiene. En fin, que esto no se acaba hasta que se acaba. Y cambiando de tema ya para cerrar, tenemos otros, pero los vamos a dejar pendientes. Fíjense ustedes que les platicamos la situación esta, el fenómeno este que se está dando con el arribo del arquitecto José Antonio Wilbur González a la titularidad de la CAEP Sistema Coatzacoalcos en relevo de Rafael Abreu Ponce, por razones de todos conocidas, y que él dejó el interinato de presidente del Consejo Coordinador Empresarial aquí en Coatzacoalcos, donde relevó a Jorge Arbolella Pastrana. Dicen que le dio caballazo, pero pues eso solamente ellos lo saben, y ya es bola pasada, pero es historia, claro, por supuesto. Bueno, pues ahora nombraron en su lugar a Luis Martín González Trejo, que ya también había sido dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, y ya hoy tomó posesión como presidente interino también, para variar, del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Y qué creen? Que lo entrevistaron los compañeros de La Fuente, los compañeros reporteros, para ver qué opinaba. Pues dijo que él llegaba ahí el relevo de José Antonio Wilbur González, y se puso a hablar de Wilbur y de la CAEP, lo que les decíamos el otro día. Dice que cree que va a ser muy buen papel ahí Wilbur González en la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, Sistema Coatzacoalcos, y en fin, que bla bla, y más bla bla. Y decíamos que sospechamos, porque las evidencias ahí están, que el Consejo Coordinador Empresarial ya se cree la matriz de la CAEP, que ya creen que a ellos les pertenece esa posición ya, y ya no hablan de otra cosa más que de la CAEP. Se ve que el negocio ahí es muy bueno, por supuesto que sí, como se sabe. Sabemos lo que dio para robar en la docena trágica, cómo tenían aviadores hasta de 50,000 pesos mensuales y otros, y cómo el suegro incómodo de Duarte también, pues así deshacía ahí. Y hoy, bueno, pues se está metiendo orden. Desde que llegó Abreu las cosas cambiaron, así se entiende, y ojalá se haya sido, por supuesto, y que pues con todas las carencias que dejaron, iban sacando adelante a ese buey de la barranca, el sistema del agua Coatzacoalcos, que sabíamos cómo andaba, y hoy tuvieron que hacer milagros para poder adquirir el equipo, la maquinaria necesarios para poder atender todos los problemas que se iban dejando y que se iban acumulando, como las fugas de agua y otras situaciones que tiene ese complejo sistema, y que pues es el proveedor del vital líquido a la población y no puede dejarse al tiempo, sino son soluciones que deben irse estableciendo y dando sobre la marcha. Pues así están las cosas, y decíamos también hace poco, a raíz de estas declaraciones de Luis Martín González Trejo, que ¿cómo le va a hacer entonces Wilbur González, que entre los grandes proyectos que trae y que expuso públicamente y que lo manejó la prensa, es obligar a los empresarios deudores de esos servicios, agua, drenaje, que paguen? Así, ese es su compromiso, fue su compromiso prácticamente, pues sí, porque son los que más deben y más consumen. Entonces, ¿cómo le va a hacer? Cuando que les decíamos cómo el propio Consejo Coordinador le dedicó una felicitación firmada por las 16 cámaras que lo conforman, y hoy sale Luis Martín González Trejo a declarar esto. O sea que tienen en la mira a la CAEP, y entonces pues que Dios agarre confesado a José Antonio Wilbur González, porque pues prácticamente ya le pusieron una camisa de fuerza, y a ver cómo le hace
porque por el otro, bueno, pues está bajo la lupa de los yunes azules, del gobernador, y él ya andaba por esa latitud panista, quiso ser regidor, no pudo, pero hoy también les comentamos, quizás aspire a otras posiciones políticas. El hombre ya se metió a la política de lleno, quiso entrar, pero la vieja guardia panista lo bateó, y hoy cayó ahí. Se la debían seguramente, como se dice en el argot político, a la mexicana, y pues a ver qué pasa, porque según decíamos, esto tampoco se acaba hasta que se acaba. Por hoy es todo, nos despedimos con Te solté la rienda de José Alfredo, que nos gusta precisamente para la partidocracia, ¿verdad? Te solté la rienda, óiganla, disfrútenla, ese es nuestro folclore mexicano, y sobre todo las sabias letras de las canciones de José Alfredo, letras pueblerinas, expresiones del pueblo, ¿verdad? Ahí está, te solté la rienda y te me vas ahorita, le está diciendo el electorado mexicano a la nociva por parásita partidocracia. Hasta aquí llegamos con la emisión número 165 de este 22 de septiembre de Política a la Mexicana, y Dios mediante mañana sábado por aquí estaremos, salvo que haya algo antes de importancia, regresamos para comentarlo con ustedes. Soy Cebejara, su servidor Carlos Velasco Jara.